¿Cuál es la cosa más inapropiada que te ha dicho tu médico? El doctor entró en mi habitación gritando, «Oh, Dios mío». Luego dijo, «Tenemos que llevarte al hospital. La última persona que vi aquí con esto tuvo que quitarle mucho tejido». Luego procedió a mostrarme fotos del paciente con tejido removido. Era absolutamente horrendo. Tenía una mordedura de araña en el codo. Comenzó como un punto muy adolorido que se sentía como si me hubiera golpeado el codo contra algo. 3 horas después, mi brazo entero estaba rojo, hinchado y caliente. Cuando doblaba el brazo, un chorro constante de líquido claro salía de mi codo. No había duda de cuán grave era esto. El doctor fue tajante en que debía ir al hospital y pasar una semana con un goteo intravenoso de antibióticos. Pensó que incluso con antibióticos podría perder parte de mi brazo. Era, evidentemente, una situación muy grave, pero vivo en los Estados Unidos y no tenía seguro. Fui al hospital primero, pero me rechazan. No es legal que hagan esto, pero yo era joven e inexperta, así que me fui después de que la señora en la recepción me reprendió, gritando que no puedes esperar entrar aquí sin dinero. Entonces fui a una clínica de atención urgente, que es donde estaba este doctor. El doctor puede que no haya sido bueno escondiendo su miedo y pánico, pero definitivamente salvó mi brazo y posiblemente mi vida. Durante la semana siguiente, la vi 2 veces al día y me dio una serie de inyecciones y pastillas. Tenía un armario lleno de muestras de representantes que me ofreció, así que todos los medicamentos fueron gratuitos. A pesar de que fui allí 14 veces, solo me cobraron por la visita del primer día, que fue solo $100. Este doctor me salvó decenas de miles de dólares. A menudo pienso en ese doctor y espero que la vida la haya tratado tan bien como él me trató a mí. Me caí de una motocicleta y tuve una conmoción cerebral a corto plazo, además de mucha abrasión en la piel, pero mi pie estaba dañado y me estaba causando problemas. Me hicieron una radiografía y me dijeron que estaba bien. Pregunté 5 o 6 veces más durante el día si podían volver a revisar esas radiografías porque mi pie estaba realmente adolorido. Solo me dijeron lo mismo. Poco antes de que me enviaran a casa, volví a preguntar. Eventualmente, me llevaron la radiografía para mostrármela y les dije, «Ven cómo esos huesos no están conectados entre sí. Eso es un problema, y alguien más se encargó de mi pie». Cuando entré en la pubertad, tuve muchos problemas cardíacos. Hacía ejercicio casi todos los días, lo cual era raro para alguien de 13 años. Estaba comiendo bien, entonces, ¿por qué me desmayaba y experimentaba taquicardia todo el tiempo? Entonces fuimos a este cardiólogo pediátrico. Comenzó con una breve entrevista, luego me miró y le dijo a mi mamá, «El problema de tu hija es que es bonita, joven y está fantaseando con los chicos todo el día. Por eso le da taquicardia todo el tiempo». Se me cayó la mandíbula. ¿Qué demonios? Luego empezó a reírse y a hacer bromas sobre lo locas que están las chicas en estos días. Ni siquiera me hizo un examen. No hizo nada. Después de que el médico salió de la habitación, le dije a mi mamá que quería irme, me sentía tan mal y incómoda. Tenía 13 años. Ni siquiera tenía amigos hombres, mucho menos un novio y fantasías. Era perturbador escuchar eso de un anciano. Años después, escuchamos que el mismo médico fue demandado por mala praxis en una cirugía infantil y denunciado por su mal comportamiento en consultas médicas. Le revocaron la licencia médica. Afortunadamente, después de ver a muchos médicos, finalmente encontré uno que fue muy bueno conmigo y pudo diagnosticarme. Pero nunca olvidaré a ese hijo de puta que me dijo eso. No directamente a mí, pero entré a pedir una referencia para una reducción de senos y llevé a mi entonces novio, ahora marido. El doctor se volvió completamente hacia mí y le preguntó a mi novio, que llevaba como 6 meses conmigo, si estaba de acuerdo con que me hiciera una reducción. Él dijo, «No me importa, no es mi cuerpo, ¿por qué me preguntas?». El doctor luego dijo que no, porque podría arrepentirme. Según este doctor, a la mayoría de la gente le gusta la apariencia de los senos grandes, por lo tanto, debería simplemente sufrir. Puede que sea cierto para senos grandes, pero no para el tipo de grandeza con el que estoy lidiando. Cuando estaba pobre, recién salido de la universidad, no tenía seguro de salud, así que fui al hospital que estaba destinado específicamente para personas de bajos ingresos, sin necesidad de seguro, sin pago por adelantado, etc.
Entré a mi cita y sabía que quería que me hicieran una prueba de niveles de tiroides. Hice todas las mediciones previas a la cita y entré a la habitación. El doctor entró y le dije: quiero que me hagan una prueba de tiroides porque tengo antecedentes de problemas de tiroides en mi familia. El doctor dijo: está bien, tomaremos un poco de sangre y la enviaremos al laboratorio. Cuando tengamos los resultados te llamaremos para que vengas a una cita de seguimiento. Le digo: doctor, apenas puedo pagar esta cita y las pruebas, no puedo pagar una segunda cita solo para que me entregue una receta que definitivamente no podré llenar si me hace pagar por una segunda cita. El doctor dijo que así eran las cosas en ese hospital. Salí hacia la estación de enfermeras donde me registré y pregunté si requerían que los doctores programaran una cita de seguimiento para darme los resultados de las pruebas. Ella dijo que no. Pedí un doctor honesto. Tuve que esperar 45 minutos para otra cita, pero recibí mis resultados por teléfono una semana después. Resulta que no necesitaba la receta. Definitivamente me habría molestado tener que pagar por una cita de seguimiento donde el doctor solo dijera que estaba bien. Mi mamá se cayó y se golpeó la cara contra el pavimento. Fuimos a la sala de emergencias y ordenaron un escáner CT. El doctor volvió y dijo: ¿cuánto tiempo has tenido cáncer? Mi mamá nunca tuvo cáncer. Él estaba tan seguro de que tenía cáncer y que se había metaestatizado en su cerebro. Hicieron una cita con un oncólogo. Ella no tenía cáncer, pero fue una semana horrible entre citas y resultados. El doctor fue reasignado, pero espero que lo hayan despedido. Desde que apenas tenía 18 años, sufría de un nervio ulnar pinzado en mi brazo derecho. Mi doctor me dijo que era demasiado joven para la cirugía, así que me recetó terapia ocupacional, terapia física y algunos analgésicos suaves. Nada de eso ayudó, así que pedí otras opciones porque él había mencionado previamente la cirugía. En ese momento, era músico en la universidad y estaba afectando seriamente mis estudios. Él me dijo que no le gustaba realizar esa cirugía porque era aburrida y complicada, y que si fracasaba, lo cual probablemente sucedería, perdería el uso total de mi brazo derecho y no podría repararse. Eso me asustó muchísimo. Consulté a otro médico y él estuvo de acuerdo en que era demasiado joven, pero no coincidía con el diagnóstico. Me recetó diferentes pastillas y me refirió a un reumatólogo. Debido a la falta de atención, tuve que abandonar la escuela por el dolor que sufría. En marzo de este año, ahora tengo 25, decidí consultar a otro médico. No podían creer lo que cualquiera de los dos doctores me había dicho. Me diagnosticaron con síndrome del túnel cubital, síndrome del túnel carpiano y codo de tenista, debido al hecho de que había esperado tanto tiempo para hacer algo al respecto. En mayo me sometí a la cirugía para corregir el túnel cubital y el túnel carpiano. No perdí el control de mi brazo. Puedo hacer cosas nuevamente. Un asunto menor en el gran esquema de las cosas, pero aún así, terriblemente embarazoso en ese momento. Tenía 14 años y me desperté una mañana de domingo con un dolor increíble desde la mandíbula hasta los pies. Cada articulación me dolía y cada movimiento era un suplicio. Mis padres pensaban que estaba fingiendo, y me regañaron por hacer un gran drama de esto. Mis abuelos, a quienes amaba, venían a visitarnos ese día, y mis padres simplemente pensaban que estaba actuando por alguna razón. Yo era una buena chica, sacaba excelentes calificaciones, seguía sus reglas, etc. Así que creo que estaban ansiosos por la visita. Mis padres eran realmente maravillosos, y tuve una infancia genial, así que mis quejas y sus regaños eran bastante inusuales para nosotros. Estuve miserable y llorando todo el día. Y me dolió terriblemente no ser creída. De todos modos, después de 1 o 2 días de esto, me llevaron al médico. Mi madre no manejaba, así que mi padre tuvo que llevarme. El médico le dijo a mi padre que permaneciera en la habitación mientras me examinaba. No me pidió que me cambiara a una bata de papel ni me dio privacidad mientras me cambiaba. En cambio, simplemente me pidió que me quitara la falda y levantara la blusa allí mismo para poder examinar mi columna y pelvis. Tenía 14 años y era muy inocente, pero mi cuerpo ya estaba bastante desarrollado, y era increíblemente tímida. Hice lo que me dijeron, pero tanto mi padre como yo estábamos muy avergonzados. Mi padre desvió la mirada incómodamente mientras yo me sonrojaba hasta el triple.
Cada articulación que el médico examinaba y manipulaba me causaba un gran dolor, y tenía lágrimas corriendo por mi cara. Estaba de pie allí, sosteniendo mi falda frente a mí para cubrir mi modestia lo mejor que podía, avergonzada y con un gran dolor. Luego el médico me dice que abra la boca mientras manipula mi mandíbula. Dolería tanto. Después me pregunta si había estado teniendo sesiones prolongadas de besos franceses con un chico que causaban tanto dolor en mi mandíbula. La cabeza de mi padre gira de inmediato y me lanza una mirada enojada. Yo lo miro de regreso, sorprendida, y defiendo mi inocencia. Mi médico dijo que no me creía, y que debía haber estado haciendo algo muy activo para causar tanto dolor en mi cuerpo. Yo estaba sollozando y diciendo que no había estado con ningún chico, nunca. Mi padre estaba molesto, y yo le suplicaba que me creyera. El médico dijo que, dado que no admitiría nada, necesitaba ir al hospital para hacerme pruebas. Supongo que pensó que la amenaza del hospital me haría confesar. Fuimos al hospital, me hice las pruebas, y resultó que tenía un caso muy severo de artritis reumatoide juvenil. Afecta a los niños de manera aleatoria y muy repentina, puede ser incapacitante, y a menudo desaparece después de varias semanas. Fui admitida al hospital por 9 días de tratamiento. Después de unas 6 semanas, un día me desperté y había desaparecido por completo. Aparte de un poco de osteoartritis consistente con mi edad ahora, nunca más me ha molestado esto. Mi padre nunca mencionó el asunto de nuevo, pero durante los siguientes años, recibía conferencias regulares de mi madre sobre ser una buena chica. Debo señalar que todo esto sucedió en 1979, así que supongo que las cosas eran diferentes en ese entonces. Mi esposa tuvo que ser ingresada al hospital hace algunos años cuando el sitio de su biopsia, tiroides, se infectó, realmente se infectó gravemente. La garganta se le hinchó, tuvo dificultades para respirar, etc. Esto se complicó aún más porque ella es cantante y estaba preocupada de que si algo salía mal, eso sería el fin para ella. El médico que había realizado la biopsia también era el doctor que era su médico otorrinolaringólogo habitual y hasta ese momento había estado bien. Primero la llevé a urgencias. Él se enojó inmediatamente con ella por haber ido incluso con una fiebre de 104 grados, porque el día anterior ella lo había llamado sobre su hinchazón y su ligera fiebre y él le dijo que tomara algunos antibióticos y se quedara en casa, así que cuando tuvo la audacia de presentarse en el hospital, se lo tomó de manera personal. Finalmente logramos que la ingresaran. Las pruebas revelaron sepsis en el sitio de la biopsia y cuando se le informó, su primera respuesta fue, no sabía sobre la sepsis. Sí, claro, Sherlock, pero esa no fue mi respuesta a esta pregunta. Esa respuesta llega más tarde cuando los médicos del hospital confirmaron que la única forma en que podría haber ocurrido una infección de ese tipo es si sucedió durante la biopsia porque no había otra manera de que la infección llegara al sitio. Un día, el otorrinolaringólogo vino a visitarla al hospital y cuando le conté lo que los médicos me habían dicho, mencioné que uno de ellos tenía preocupaciones sobre si los instrumentos estaban limpios. Este idiota me dice directamente a la cara, los instrumentos estaban definitivamente limpios. Ahora, esa mañana hice un trabajo de repavimentación en mi entrada, pero te juro que mis manos también estaban limpias, simplemente lo miré fijamente a los ojos, y creo que se dio cuenta de que había cometido un error. De hecho, ahora sé que lo sabía. Después de que la dieron de alta del hospital, tuvo una consulta de seguimiento con su médico de cabecera que tenía el informe oficial del hospital. Se fijó en que era muy extraño cuántas veces en este informe quien lo escribió se tomó la molestia de enfatizar que la infección no era sepsis. Al menos 5 o 6 veces en el documento se decía explícitamente, no sepsis, como una advertencia al discutir la infección. Aunque cada profesional médico con el que he hablado desde entonces ha confirmado que sí fue sepsis y ha dicho que el hospital estaba tratando de cubrir al médico, ningún abogado quiso tomar el caso porque el lenguaje en el informe era hermético. Por suerte, su capacidad para cantar no se vio comprometida de ninguna manera, pero aún así, ese período de varios meses fue una maldita pesadilla y si alguna vez veo a ese médico caminando por la calle de nuevo, lo voy a golpear y seguiré caminando como si nada hubiera pasado. Mi período se retrasó, así que fui a un médico para confirmar si estaba embarazada o no. Había tenido una serie de pruebas que parecían positivas y algo se sentía raro.
Entré, oriné en un vaso y estuve en el cuarto de examen solo un minuto. El médico entró, me miró y dijo, ¿estás aquí por la prueba de embarazo? Yo respondí que sí. Él dice, sí, es negativa. Y luego se da la vuelta para irse. Yo dije, espera, tengo preguntas. ¿Qué podría causar que estuviera 2 semanas de retraso entonces? Él dice, no sé, ¿estás estresada? Podría ser por tu edad. Yo dije, señor, tengo 28 años. Él entonces dice, sí, no sé. ¿Quieres quedar embarazada? Le dije que no habría sido un embarazo planeado si lo hubiera estado. Él dice, supongo que tuviste suerte entonces. Mi no embarazo cumplió 7 años en marzo y es mi ser humano favorito. Y resulta que ese médico le quitaron la licencia médica por abusar de sus pacientes. Me rompí el tobillo el día siguiente a mi 11º cumpleaños. Mi padrastro me hizo caminar sobre él durante una semana pensando que estaba esguinzado. En realidad, fracturé la placa de crecimiento de mi pie. El doctor le dijo a mi mamá que mi pie y pierna no iban a crecer más debido a la fractura. Como si tuviera un pie y una pierna del tamaño de un niño de 11 años por el resto de mi vida y no había nada que pudiéramos hacer. El doctor del padrastro, quien había hecho su cirugía de hombro, pasó por ahí justo cuando recibíamos la noticia. Nos envió a un hospital infantil y terminé con 2 tornillos puestos. Todo creció muy bien después de eso. Hablando de inducir ansiedad. Estuve más de 6 horas en la sala de espera de urgencias con neumonía doble y estreptococo. Si has tenido estreptococo de adulto, sabes a qué me refiero, y una fiebre extremadamente alta. Finalmente, no pude más y fui a la recepción llorando. El médico estaba escuchando desde detrás del mostrador y cuando llegué a la triage, entró, me señaló con el dedo y dijo, el mundo no gira en torno a ti y necesitas dejar de llorar. La enfermera me miró con una expresión de, ¿qué demonios acaba de decir? Me levanté y salí. Ella ya me había hecho un hisopado para probar si tenía estreptococo, vio que era positivo y llamó a mi teléfono varias veces para que regresara por tratamiento. No respondí, fui a casa llorando, una amiga vino y dijo, ¿a la porra eso? Y me llevó a otro hospital donde recibí tratamiento. Eventualmente, sorprendentemente, recibí una carta de disculpa por correo. Nunca presenté una queja, sin embargo, estaba redactada de manera extraña, como si fuera una disculpa a mi esposa por el cuidado de su esposa. No soy lesbiana, no tengo esposa ni esposo. Comencé a ver a un nuevo médico de familia hace unas semanas. Tuve un episodio complicado de neumonía. El médico comenzó a hacer preguntas ya que era un paciente nuevo. Me preguntó qué tipo de anticonceptivo estaba usando. Le dije que no estaba usando ninguno, ya que mi esposo y yo podríamos querer otro bebé. Él dijo, deberías usar anticonceptivos, nadie tiene bebés a propósito. Y yo como, signo de apertura de interrogación, signo de apertura de interrogación, signo de apertura de interrogación, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación. Ambos de mis hijos fueron planeados. Y él dijo, oh, ¿tienes 2? Entonces no hay tiempo para intimidad. Solo podrías leer un libro y dejar que tu esposo lo haga durante 10 minutos. Yo estaba del tipo ¿qué diablos? Estoy aquí porque tengo neumonía. ¿Por qué es este incluso un tema en este momento? Nunca volveré. Yo, hemofílico, necesito llevar una alerta médica en todo momento, por si tengo un accidente, me lesiona, quedo inconsciente, etc. Y no paro de sangrar. Así se puede dar aviso sobre el factor de coagulación adecuado con el que debo ser tratado. Siempre llevaba una placa de identificación alrededor de mi cuello, pero a medida que crecí en la secundaria y en la universidad, me tiraba del poco vello en el pecho que tanto me esforzaba por hacer crecer, lo que me molestaba constantemente. Así que cambié inmediatamente a una bonita pulsera. Después de hacer el cambio y ver a mi hematólogo por primera vez, él comentó sobre los riesgos de no llevar una alerta médica, ya que vio que no tenía mi collar puesto, y yo le aseguré que mejoré a una pulsera en su lugar. Su respuesta muy directa fue que podría perder mi brazo, por lo tanto perder mi información de alerta médica y seguir viviendo. Pero si pierdo la cabeza, no hay necesidad de una alerta médica en primer lugar porque seguramente estaré muerto. Touché, doctor, touché. Mi esposo fue a un médico por dolor crónico de espalda y cuello en sus 20s.
El médico tocó su espalda, miró dentro de su boca y le dijo que tenía distrofia muscular miotónica. Le dijo a mi esposo que no había un tratamiento real y que estaría en silla de ruedas en unos años, luego lo refirió a un especialista. Éramos recién casados con pasatiempos activos. Mi esposo era mecánico y ganaba la vida con trabajo físico. Estábamos devastados. Unas pocas semanas después, vio al especialista, quien le informó que el médico anterior estaba claramente equivocado. Hicieron pruebas genéticas para confirmar que no lo tenía. Resulta que tenía una leve escoliosis y artritis. Maldito sea ese primer médico. En mi primera cita con el ginecólogo, tenía 15 años. Mi mamá había programado la cita para mí después de enterarse de que estaba teniendo relaciones íntimas. El doctor que me examinaba fue quien me trajo al mundo. En medio del examen, con los pies en los estribos y las piernas abiertas frente a él, este doctor me dijo lo orgulloso que estaba cuando acompañó a su hija por el pasillo en su día de boda, sabiendo que su vestido blanco realmente significaba algo. El asco no se registró hasta unos 10 años después. Pero, por Dios. Fui a un hematólogo para obtener autorización para una histerectomía, ya que tenía periodos pesados y dolorosos que duraban 9 días, aproximadamente cada 14 días, y estaba constantemente inflamada y anémica. Mi esposo estaba conmigo, yo tenía 26 años en ese momento y nunca quise tener hijos, además de que tenía una alta probabilidad de transmitirles un montón de enfermedades genéticas, algunas de riesgo. El doctor le preguntó si estaba de acuerdo, y mi esposo respondió: «Es su cuerpo y no tengo voz en esto, pero es su decisión y la apoyo sin importar lo que elija». El médico debe haber esperado que mi esposo dijera que no, ya que luego dijo frente a los dos: «Eres demasiado joven para saber lo que quieres, y aunque tu esposo está de acuerdo, ¿qué pasa si él muere y tu próximo esposo quiere hijos?». Rechazó mi solicitud con base en eso. Hice un reporte al hospital y a la junta, y encontré a otro doctor. No era doctora, sino asistente dental. Era un día algo ventoso, así que decidí usar una sudadera con un sujetador deportivo debajo. Cuando fui a mi cita con el dentista, no sabía que la asistente dental iba a revisar mi presión arterial. Así que estaba un poco incómoda, porque no tenía una camiseta debajo. Intenté subir las mangas, pero era difícil, así que no tuve más opción que sacar mi brazo de debajo de la sudadera. Traté de no mostrar mi sujetador deportivo o mi escote. Tengo senos grandes, pero no lo escondí lo suficientemente bien porque me preguntó si pensaba que los sujetadores deportivos eran más cómodos que los sujetadores normales y también dijo que le gustaba el color. Me sentí un poco extraña por eso, pero traté de no dejar que se volviera incómodo, además porque lo conocía desde hacía un tiempo, ya que iba al dentista con frecuencia, así que fue la primera vez que dijo algo así. De todas maneras, le dije: «Prefiero los sujetadores deportivos», pero respondí nerviosamente para que entendiera la indirecta. No lo hizo. Preguntó si me gustaba comprar sujetadores en VS y luego lo miré con incomodidad y él dijo: «Lo siento». Y continuó con lo que estaba haciendo. Después de eso, dijo que le era difícil no mirar y yo me cubrí aún más hasta que terminó de tomar mi presión arterial. No recuerdo exactamente cuándo dijo esto, pero me preguntó si podía tocarlos en un momento. Esto sucedió hace meses, así que no recuerdo cada detalle, pero nunca volví. Estaba sufriendo un dolor menstrual realmente severo. Era incapacitante y el flujo era abundante. Cambiaba a una compresa súper cada hora o dos, o se filtraba. 3 doctores diferentes me dijeron: «Es normal tener sangrado y dolor cada mes», como si fuera una idiota que no entendía la reproducción femenina. Estaba lista para abofetear a alguien. Resulta que tenía tumores en mi útero, que solo se descubrieron porque me enojé y le dije al tercer doctor: «Está bien, pero antes de irme, me gustaría que escribieras en mis notas que estás rechazando mi solicitud de enviarme para exámenes diagnósticos para determinar la causa de mi dolor». Él, a regañadientes, me escribió una referencia para ecografías y dentro de 8 semanas estaba en cirugía para que me quitaran los tumores. Afortunadamente eran benignos, pero quitármelos hizo que el dolor desapareciera y el sangrado volviera a la normalidad. Malditos doctores. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.